Daniel, el capítulo 1. Lo vamos a leer completo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y Daniel, me salté un versículo, verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor y el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Conocían esta historia? Seguro muchas veces la hemos leído. Lo más conocido, ¿cierto?, de Daniel es cuando Daniel está en el foso de los leones, ¿cierto? Creo que esas son las más conocidas por la gran mayoría. Pero aquí hay cosas para nosotros. Hay cosas para aprender, para conocer y para practicar. Más o menos dicen los que saben que Daniel, este libro fue más o menos escrito como en el año 600 y algo antes de Cristo. Y estiman que Daniel más o menos tenía como 18 años cuando fue llevado cautivo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitia Jerusalén, Judá. El rey Joacim, que era el rey de Judá, cae en manos de los babilonios y ahí es cuando toma el rey, por orden del rey, toman a estos muchachos. Dice aquí que fue, verso 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. No es que Nabucodonosor haya sido un estratega militar, que haya tenido quizás muchas más armas para apresar a los judíos, pero aquí Dios está diciendo que Él fue el que entregó a Joacim en manos del rey de Babilonia. Porque el rey Nabucodonosor está siendo instrumento en las manos de Dios. Porque Dios es el que lleva la historia. Dios es el dueño de la historia. Dios es el que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Yo antes sabía hasta 3, no me agrego con quien quiere. Y Daniel dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim. A pesar de que Daniel sufrió quizás el escarnio, todo lo que tuvo que ver, vieron cómo arrasaron con su pueblo, sin embargo él fue uno de los afortunados. Y creo que José en la esclavitud de Egipto tenía 16 años, tenía 2 años menos que Daniel. Quizás esta predicación es para jóvenes, ¿eh? Pero nosotros los creyentes nos vamos renovando de día en día, así que tenemos que tener un espíritu joven y aprender, a pesar de que somos tan viejos, aprender lecciones que a veces son para los jóvenes. ¿Recuerdan cuando en Deuteronomio el pueblo de Israel sale de la esclavitud y se demoraba, debería haberse demorado 40 días desde que salió hasta llegar a la tierra, y estuvieron 40 años en el desierto? ¿Ah? Y Dios le hacía dar vueltas y vueltas cuando tenemos que aprender las lecciones de nuevo. Tenemos un punto de partida y un punto de llegada, pero por diferentes circunstancias en nuestra vida empezamos a dar vueltas en círculo, y en vez de llegar en el tiempo que Dios ha estimado que lleguemos, tenemos que volver cada vez atrás a aprender nuevamente la lección que no aprendimos. Y aquí está Daniel, ¿cierto? Que Dios en su soberanía conduce los propósitos que Él quiere, y así como Dios es el que lleva la historia, también es el Dios que lleva nuestra propia historia. Y es lo que Dios va a mostrar
con Daniel. Quizá ustedes, si examinan su vida, se van a encontrar con altos y bajos, porque a nosotros se nos olvida estos propósitos, de que Dios es el Dios de tu historia también. No importa si vienen terremotos, tsunamis, guerras. Ustedes saben últimamente cómo ha estado el mundo medio temblando por las cosas que están sucediendo. Pero no se olviden, Dios tiene un propósito y nosotros no somos quien para interrumpir aquellos propósitos. Tenemos que hacer lo que hacía Daniel. Confiaba en Dios, esperaba en Dios, oraba en su Dios, a su Dios. Dios es soberano de la historia y Dios es soberano también de tu historia. Dios le ha guardado a Daniel, porque la orden de Nabucodonosor fue que había que buscar en la juventud muchachos inteligentes. ¿Para qué? Para que le sirvieran a él. Entonces, en otras palabras, Dios ha guardado a Daniel. Dios ha hecho que Daniel vaya a Babilonia, cautivo, como esclavo. Y no tan solo cautivo y esclavo, sino que sirva en el palacio del rey. Dios ha hecho que, a pesar de que hayan profanado el templo, de que se hayan llevado los utensilios y que varios de ellos los pusieron en la casa del rey y las demás en las casas de su Dios, dice la Escritura. Pero es Dios quien pone en gracia a Daniel. Eso es lo que decía. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. No nos olvidemos nunca de esto. Es Dios el que mueve los propósitos de nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos, dice un verso, remojados en colirio, para estar atentos cuando Dios nos quiere mover, cuando Dios quiere cumplir sus propósitos con nosotros mismos. Pero para eso, Daniel tuvo que pasar por varias cosas. Daniel está mirando solo a Dios, confía en Dios, tiene su corazón en Babilonia, pero sabe que está en las manos de Dios. Pero tiene su corazón en las manos de Dios a pesar de estar en Babilonia. Y hace honor a su nombre. ¿Quién sabe qué significa Daniel? ¿Usted parece? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Dios es mi juez. Ningún hombre era su juez, ni el rey Nabucodonosor era su juez. Dios es mi juez y Daniel hacía honor al nombre que llevaba. Dios es mi juez. No son los hombres, no es Nabucodonosor, no es nadie que puede juzgar a un creyente como nuestro propio Padre Celestial. Él es tu juez, Él es mi juez. A Él le debemos obediencia, a Él le debemos reverencia. Ojalá fuera así en nuestra vida también. Hay dos grandes realidades en esta historia. No solo se llevan los tesoros del templo, se llevan un tesoro más preciado de los jóvenes, que es la juventud. Nabucodonosor decide llevarse a los jóvenes más sabios. Nabucodonosor decide tomar la intelectualidad de los judíos y ponerlo a disposición de él. Esto es algo muy estratégico. Si ustedes recuerdan el
en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron los egipcios con los judíos? Los esclavizaron. Teniendo temor de que los hebreos se multiplicaran, le dijeron a las parteras: oye, este pueblo está creciendo mucho, si crece demasiado se nos van a rebelar, se van a sublevar, así que hagamos que cuando sea un varón tienen que matarlo, y si es niña, que viva, y además pongámosle más carga sobre sus hombros, y les quitaban materiales de los que ellos debían trabajar, pero tenían que hacer la misma cantidad de ladrillo. Así que se criaron bajo el látigo de Egipto. O sea, ellos fueron esclavizados. Pero aquí el rey Nabucodonosor es más inteligente. Él no los va a esclavizar. Lo que quiere hacer Nabucodonosor aquí es cambiarle la cultura. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen testimonio, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Nabucodonosor apela a la intelectualidad de estos jóvenes para que les sirvan. ¿Usted ha visto la cultura del día de hoy? ¿Usted ha visto cómo culturalmente nos quieren cambiar? Y decir que las cosas que antes eran malas son buenas, y que las buenas son malas. Aquí está. ¿Qué quiere conseguir Nabucodonosor? Si yo le doy la educación a estos hombres de lo que nosotros creemos y pensamos, ¿qué necesidad van a tener de rebelarse? ¿Qué necesidad van a tener de querer volver a su tierra? Como dice un escritor, lo que querían hacer era babiloniciarlos. No sé si está bien dicho. Quiso trabajar en su intelecto, en cambiar sus creencias, en cambiar su mentalidad. Eso es lo que Nabucodonosor quiso hacer, a diferencia de lo que hicieron los egipcios con Israel. Los esclavizaron, aquí no. Aquí voy a usar su intelecto. Yo no sé cómo era la Universidad de Babilonia, pero tienen que haber aprendido muchas cosas: religión, cultura, dioses, matemática, no sé, para que tuvieran la capacidad para asesorar al rey. Ahora, entre todos esos jóvenes, Daniel hace una excepción. Él toma una decisión diferente. Yo creo que Daniel nunca se opuso. No encuentro aquí un lugar donde Daniel se opusiera a las órdenes de lo que el rey había impuesto para ellos, porque esto no fue concesionado. Fue una orden que dio el rey de Babilonia y que tenía que cumplir, a tal punto que el eunuco dijo: están poniendo en juego mi cabeza. Si yo no hago lo que el rey me dice, ustedes están poniendo en juego mi cabeza. El carisma de Daniel tiene que haber sido extraordinario para convencer a este eunuco. Si ya le derrotamos militarmente, si ya le derrotamos intelectualmente, si ya le derrotamos espiritualmente, moralmente, religiosamente, entonces yo tengo que cambiar la mentalidad de estos jóvenes.
hacerlos babilonios. Vamos a ocupar el intelecto de los judíos para hacerlos babilonios, que vivan como babilonios, que piensen como babilonios, que adoren al Dios de Babilonia. Eso es lo que Nabucodonosor quiere hacer. Y Daniel, en estos 3 años que pasó en la Universidad de Babilonia, lo presentan a él y a sus 3 amigos delante del rey. El Sazar significaba favorecido de Baal, del dios Baal. Eso era lo que significaba el nombre al que se le cambió Daniel. Y a Azarías le pusieron a Abed-Nego, siervo del dios Nego. En resumidas cuentas, los están babilonizando. Voy a decirlo así. ¿Puede usted pensar qué sería contaminando? Miren, televisión, colegios, universidades, todo está contaminado, todo. Porque estamos en Babilonia. Y aquí nos quieren, sigo con la palabra, babilonizar. Quieren que pensemos como ellos, que adoremos a sus dioses, que hagamos lo que ellos quieren, y nosotros somos los raros. Nosotros somos los raros. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, el mundo quiere que nuestros hijos se adapten a esa forma de pensar, a esa forma de hacer, a esa forma de adorar. Juan 17:15 que dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. El peregrino es el que va de pasada. ¿Sí? Hay un hermano que siempre decía que el creyente no tenía que plantar sus estacas muy profundas porque el Señor viene en cualquier momento y no te vaya a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot, que cuando quiso ser salvada, ella miró hacia atrás a extrañar todo lo que tenía y se convirtió en una estatua de sal. Nosotros los creyentes somos llamados peregrinos en la Biblia. Vamos de pasada. Pero tampoco es el monasterio. En la antigüedad muchos hombres, yo leí la biografía de Ironside. Ironside era un pastor del ejército de salvación. Ellos creían en la santidad perfecta, pero como Ironside era muy preguntón de sí mismo, bajo las lecciones que le daban sobre la santidad y que él podía llegar a ser perfectamente santo, él se cuestionaba, pues, y les decía: oiga, pero yo ayer, no sé, tuve pensamientos malos. Entonces ellos lo justificaban, hay un libro que se llama Santidad Falsa y la Verdadera, de Ironside. Ahí él cuenta su testimonio en la mitad del libro y la otra mitad del libro explica bíblicamente qué es lo que es la santidad. ¿No? Y entonces él les ponía problemas al punto tal de que él empezó a aislarse y se iba a los cerros solo. Dijo: aquí yo no voy a pecar. Y se daba cuenta que también podía pecar. Lo llegaron a enfermar y lo mandaron a él, los líderes, a un lugar de reposo donde habían caballos, me imagino algo así como un centro recreativo, donde habían personas con problemas existenciales de su religión. Ahí conoció a una mujer, y él siempre tuvo una Biblia donde tenía, no recuerdo bien si era un pan de vida que su mamá le había dado, porque su mamá, él se acuerda siempre que su mamá se arrodillaba y oraba todos los días por él. Y así que estando ya no lo dejaban leer libros, nada, solo Biblia.
Entonces un día él mandó a buscar su Biblia, cuando estaba en ese lugar, y encontró ese folleto de su madre. Y se lo leyó a una amiga que estaba en la misma condición que él. Estaban reunidos 4 o 3 personas. Y cuando lo leyó, uno de ellos dijo, si yo tan solo pudiera creer que eso es cierto, no me acuerdo del pasaje. Pero eso fue lo que a él le alumbró la ampolleta. Y entendió que la santidad perfecta para el hombre es imposible. Y ahí él sale de ese lugar, habla de todo lo que él vivía en ese lugar y habla de la santidad verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que si nos separamos, es cierto que tenemos que alejarnos de las cosas pecaminosas. El problema es que ya sean escuelas, universidades, lo que usted quiera, esas escuelas y universidades están aquí en Babilonia. Siguen estando. Entonces, buscando algo, encontré a un escritor que dice lo siguiente con respecto a la educación de nuestros hijos. Mira, la educación que tú quieras darle a tus hijos está muy bien, es decisión de los padres, es así. Pero hay cosas que no debemos descuidar, independiente si lo pongo en la escuela municipal, en la universidad donde sea, si lo quiero educar en casa, está bien. Lo que dice este escritor es lo siguiente: la solución no es aislarnos del mundo y quedarnos en casa y convertirla en un búnker, sino que el peso y la influencia de la palabra de Dios, del hogar cristiano y de la iglesia sea mayor que todo lo que escuchan fuera, que sea mayor de todo lo que hacen fuera, que sea mayor de todo lo que hacen fuera. ¿Por qué? Porque seguimos en Babilonia. Tarde o temprano nuestros hijos van a tener que salir al mundo y tienen que ir con un escudo, con bases sentadas. Por eso yo le decía que el comentario que me hizo mi hija lo encontré acertado. Verdad Total se llama un libro de Mary Pierce, que habla de todas estas cosas, de cómo los cristianos debemos relacionarnos con el mundo sin ser del mundo. Que no existe tal vida secular. Nosotros tenemos una sola vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos temor de que nuestra vida influya en el secularismo, cuando son ellos los que deben tener el temor, no nosotros. Nosotros tenemos que ser como Daniel. Dios nos está dando todos estos antecedentes de Daniel porque Daniel va a llegar a una encrucijada. Porque Daniel va a tener que decidir. Hay un predicador que dijo que se le había acercado una joven y que le había dicho: pastor, ¿puedo ser yo abogado? Y que él le había dicho: sí, tanto como puedas. En algún momento de tu vida te va a pasar lo que le pasó a mí. Vas a tener que decidir. Cuando llega esa encrucijada, vas a tener que decidir: ¿soy acá o soy allá? Y esas decisiones a veces son fuertes. Pero si tú estás confiando en Dios, estás en las manos de Dios y decides por Dios, no deberías tener ningún problema. Es lo que Daniel nos va a mostrar aquí. Daniel decide no contaminarse con la comida de Dios. Todos nosotros hemos sido trabajadores y sabemos lo difícil que es estar en medio de un trabajo y de un mundo donde se burlan de nosotros. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero Daniel, antes que decir no a la comida del rey, dijo 3 sí. Dijo 3 sí.
Nabucodonosor dijo: yo los voy a educar. ¿Y ellos qué dijeron? ¿No? Dijeron sí. En otras palabras, Daniel aprendió toda la cultura, aprendió sobre sus dioses, sobre religión, pero una cosa es aprender y tener el conocimiento de esas cosas, y otra cosa muy distinta es creer en eso. Y Daniel tenía sus conceptos claros, aceptó estudiar en la Universidad de Babilonia, pero no creyó todo lo que le enseñaron en la Universidad de Babilonia. En una próxima reunión vamos a seguir viendo los siguientes sí que dijo Daniel antes de decir que no.